Periodismo y Rock and Roll presenta Entrevistas de la Autonomía. A 30 años de la gesta que nos definió como distrito, te invitamos a compartir este conjunto de notas periodísticas que apuntan a reconocernos, indagarnos, cuestionarnos y analizarnos 3 décadas después de la creación del partido de Punta Indio. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Bueno, dale, vamos con otra de las charlas de la autonomía. Hacíamos un pequeño recuento de lo que había sido el acto el día viernes. Le invitamos, ella ha estado, la hemos invitado en otras oportunidades, pero me parecía que en este proyecto de poder contar a partir de 8 o 9 notas periodísticas con distintas gentes, buscar material y contar, porque se van recordando un montón de cosas, algunas cosas que no conocíamos, otras que sí, pero me parecía que era importante poderla invitar para que viniera. Bueno, obviamente todos la conocen, extremadamente cercana a Luis Colabianchi, es Graciela Oporto. Graciela, gracias por venir, ¿cómo andás? Buenas tardes, no, gracias a vos por invitarme, muy bien. Bueno, te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho casi todos cuando arrancamos las entrevistas, y es, a vos desde lo emocional, ¿qué te genera estos 30 años de autonomía? Digo, mirando para el pasado, ¿qué te genera a vos haber sido parte también de eso? Bueno, mirá, yo viví la autonomía a pesar de no ser una ciudadana de los pueblos del sur, ni de Magdalena, la viví muy de adentro, porque Luis la vivió con mucha pasión. Y bueno, yo en ese momento estaba con él y entendí lo que era el deseo de la gente, de los pueblos del sur. Yo me acuerdo lo que fue esa lucha y bueno, es el día de hoy que se me pone la piel de gallina. Y yo tuve la oportunidad de vivir otras cosas, ¿no? O sea, que yo digo de vivirla de adentro, vivir por ahí la cocina de la autonomía, el sufrimiento, esto de que... Porque la autonomía, yo digo que... todos los pueblos del sur tuvieron la suerte de tener un legislador que anterior a ser legislador fue intendente y había sufrido lo que sufría el pueblo, ¿no? Los pueblos del sur. Esto de que los recursos nunca llegaban. Lo había visto, lo había sentido. Claro, lo había sentido él en carne propia siendo intendente. Claro, sin poder cambiarlo. Sin poder cambiarlo. Obviamente que, bueno... fue por ahí un azar, ¿no? Que el llegado, que haya sido un legislador de los pueblos del sur, del distrito de Magdalena. Y bueno, después todo iba muy bien hasta que sabemos en el momento en que se traba, digamos, la autonomía, que fue cuando la sociedad rural de Magdalena empieza a presionar por los que querían quedar del otro lado y los que querían quedar de este lado. Y ahí es donde el pueblo sale a la calle a defender y a pedir esto que ya ellos lo sentían como un derecho, creo yo. Y yo viví todo eso con toda la pasión que le puso a Luis. Y este año, la verdad que fue el primer año, lo debo decir, de estos 30 años, del 2003, que fue la última vez que festejamos antes que Luis dejara, se fuera como intendente. Creo que fue la primera vez que yo sentí que otra vez se retomaba el festejo de la autonomía y esto de ponerla en valor. Incluso fui invitada por una docente para
darle una charla a unos nenes y fue una experiencia, unos nenes de 4º grado, de la escuela 4. Y la verdad que fue una experiencia hermosa porque yo no te puedo contar el interés, el silencio de los chicos. Está bien que obviamente había que explicarles para que entendieran, ¿no? Niños de esa edad, pero era como algo totalmente extraño, nuevo. Una maravilla. Y este año yo sentí como que esto de haber todos estos reconocimientos que se hicieron, creo que era necesario, ¿no? Y este trabajo que hizo el profesor Grasso por todas las escuelas, hablando del tema, me pareció que es una cosa importante, porque es el cimiento de este distrito, es historia pura. No, está bien eso de, porque digo, es hablarle a quienes mañana van a ser los dirigentes. Totalmente. De por qué estamos acá, ¿no? Y por qué era necesaria la autonomía. Yo creo que yo lo veía desde las amigas de mis hijas, por ejemplo. Hoy mi hija menor tiene 25 años. Los compañeros de ella, si vos les hablabas de la autonomía, ya no tenían noción de la autonomía, no sabían. No sabían esto de la historia, de la lucha del pueblo, de cómo se gestó, cómo salió la autonomía, cómo se programó este distrito. Porque no fue que salió la autonomía, el distrito. Ellos obviamente viven en el pueblo, pero bueno, lo deben haber comentado seguramente toda la gente que has invitado anteriormente. Pero yo me acuerdo esto de empezar de la ordenanza número 1. Fue claro, realmente sí. Después todo hubo que, una vez lograda la autonomía, hubo que hacer un municipio. Con lo cual ya anteriormente se venía planificando, porque la autonomía hubo que decir por qué se quería ser autónomo. Y hubo que presentar trabajos que ahí colaboraron, que yo creo que eso fue lo bueno, ¿no? Aparte del deseo y de esta cosa que de hacía años que con anterioridad no se había podido dar. Yo me acuerdo que cuando Luis le dijo a Dualde, es una lucha que ese pueblo lo tiene de casi 40 años. Y Dualde se interesó, pero lo primero que le dijo fue, bueno, nos tienen que dar la cantidad de habitantes, cuántas hectáreas, etcétera. Claro. Entonces se hizo una factibilidad del futuro distrito, que hasta ese momento siempre fueron los pueblos del sur. Yo el otro día le contaba a los chicos, por ejemplo, si sabían por qué se llamaba Punta Indio el distrito. Y descubrí que los docentes que estaban en la clase tampoco lo sabían. Entonces, estas cosas me parecen de muchísimo valor, ¿no? De que se empiece en las escuelas a gestar esto de promover y ver cómo los chicos se interesaron. Hubo un interés realmente que yo me quedé asombrada. Fue muy lindo. Y bueno, vos me preguntabas, volviendo a tu pregunta, ¿cómo lo siento? La verdad que al principio fue muy costoso armar el distrito, porque obviamente no había recursos. Los primeros 8 años que le tocaron a Luis, realmente, aparte nos tocó plena crisis. Claro, a mí cuando me dicen, la segunda gestión es la del 2001. El 2001, claro. A mí cuando me dicen ahora, no hay plata, y bueno, con plata gestiona cualquiera. Ahí es donde más tenés que gestionar cuando estamos en crisis, ¿no? Y bueno, fue bravo, pero lo bueno que tuvo es que la efervescencia que había en el pueblo se pudo llevar adelante, por lo menos hasta el 2003, todo lo que se había planificado. Y el otro día, Trivi y Fina, cuando habló, decía que había que leer el acta acuerdo compromiso. Y la verdad que sí, yo se lo decía a mi hija, ahí en el consejo tienen que sacar ese acta acuerdo compromiso y leerla, refrescarla, porque realmente es la constitución de Punta Indio. Exactamente. Y el primer año, todo lo que se había planificado, que era la participación activa del pueblo en la gestión,
se llevó a cabo. ¿Y por qué crees vos, todos coinciden un poco en eso, en el primer año y el segundo año? ¿Por qué crees que después se fue dejando de hacer? Digo, que la misma situación general del país, ¿qué fue? Porque digo, es como que... No, yo creo que... No es que se dejó hace todo, digo, pero es como que bajó esa intensidad. Mirá, yo te voy a hablar de lo que yo sé que es salud. Lo más valioso que tenía ese proyecto de distrito era la participación comunitaria, ¿no? Que hoy lo ves en muchos distritos, esto de los presupuestos participativos. Y bueno, Luis así hizo que están las actas, Las jornadas programáticas. las jornadas programáticas. Y lo otro que cuando nos fuimos era lo que estaba apuntando, lo que más se dedicó fue a lo social y salud, ¿no es cierto? Y se mantuvieron las reuniones de los consejos vecinales. Estaba activa en el Consejo Deliberante la banca honoraria, se usaba asiduamente. Había una participación, pero es muy costoso sostener eso. Costoso desde la gestión, ¿no? Porque yo me acuerdo que nosotros teníamos la obligación de hacer las reuniones barriales por lo menos una vez al mes. Al principio las hacíamos cada 15 días, después una vez al mes. Y íbamos rotando. Y salir, imagínate cuando se hacía, que iba, el turco era el director de Obras Públicas. Sí. Cuando iba el director de Obras Públicas, era una demanda, volvía con unas listas así, porque la gente que reclama, que la luz, que la zanja, que el pasto, que el asfalto, que, ¿me entendés? Y bueno, después había que volver a los 15 días a la devolución de la lista que te habían hecho. Entonces era una manera también de control que tenía el intendente hacia nosotros, los directores, y los directores, yo tenía controlado los médicos por la gente. Cuando el médico rural no iba, había un solo teléfono y te llamaban, me decían, señora, hoy el médico no vino. El doctor fulano no vino. Entonces yo le decía, bueno, sí, no fue porque está rota la ambulancia, va a ir mañana, o la camioneta en la cual iban. Iba el médico de familia, Álvarez Jontes, ponele, con la enfermera y con el asistente social. Nosotros teníamos un monitoreo perfecto, pero es muy costoso sostener eso desde la gestión, ¿entendés? Pero por otro lado, también te sirve para monitorear, porque yo no necesitaba controlar al médico, si iba o no iba, porque la misma gente controlaba. Cuando te preguntaba esto, porque quienes están desde adentro, quienes han estado desde adentro, vos eras directora de salud. Sí, cuando se va a Recheman, asumo yo. Claro. A ver, esto yo lo digo porque era la planificación pura que se hizo No. para la autonomía y la pudimos llevar adelante. Vos me decías, ¿por qué se perdió? Mantener al pueblo, a la comunidad organizada y activa es muy costoso porque el intendente salía... si no iba él, íbamos nosotros. Bueno, pero Luis era alguien que iba a hablar con Totalmente, la gente. a las reuniones barriales él iba. Siendo intendente inclusive de Magdalena, yo me acuerdo que había un día que venía, atendía acá, iba a la radio, también ese mismo día, y hablábamos siempre con gente, digamos, era como muy activo, digo, ¿no? Sí, siempre del lado de la gente. Si vos te posicionás en ese lugar, no le vas a cerrar nunca en tu gestión. Y después yo creo que se rompe, pero por una visión política. Nosotros hacíamos salud desde apuntando a la atención primaria. Y la gestión de Equisa fue una gestión con otra ideología, fue asistencialista. Porque el director de salud y el intendente es el que marca el camino hacia el proyecto de salud que querían. Entonces, lo que nosotros hicimos acá, que hoy también está en boga, es más o menos la salud que tiene Cuba. Nosotros Claro, fuimos a estudiar a Cuba. el indio sano. Pero, claro, el indio sano, pero fue adaptado
ya te digo, a la planificación de ese distrito que se quería. Se estudió no solo salud, Yo tenía la suerte de tener un intendente que entendía de salud. Claro. Eso es una suerte. ¿Por qué? Porque tenían claro hacia dónde teníamos que ir y lo que teníamos que hacer y se peleaba. Entonces, después es muy difícil por ahí explicar y que te entienda un político que no conoce el tema, que vos ahorrás mucha más plata atendiendo, haciendo prevención en el primer nivel y no en el segundo. Claro. Nosotros teníamos el hospital vacío y atendíamos el 97,4% de la población se atendía en el sistema público. Atendíamos toda la población y cobrábamos también a las obras sociales. Por ejemplo, gente que tenía OSDE, que ahora se me vienen algunos apellidos a la cabeza, se atendía en el sistema nuestro, porque teníamos buenos médicos. Pero claro, estaba el sueldo del intendente, el secretario general, y después venían los médicos. Estaban muy bien pagos y que incluso Luis salió en los diarios, estuvo en TN, lo criticaban. Sí, me acuerdo, por los sueldos. Por los sueldos. Y él tenía una concepción que era que tenían que ganar bien para poderles exigir. Y realmente los médicos que en ese momento los trajimos, se pudo llevar adelante porque, por esto que yo te digo, había una planificación y teníamos claro. Y el médico que estaba en el sistema público no estaba en el sistema privado. Y eso para mí fue fundamental. Fundamental. ¿Por qué? Porque el médico que está en el sistema público atiende en el sistema público y se dedica al sistema público. Ahora, si ese mismo médico atiende en su consultorio privado y en el sistema público, se da para que pasen algunas cuestiones. Por ejemplo, se rompe o no hay turno en el público, anda al privado, ¿me entendés? Y eso a mí no me pasaba, pero por esto que te digo, los sueldos eran diferentes, era otra realidad. Y una vez que se rompe, después es muy difícil retomar. ¿Por qué? Por esto que nosotros, para poder llevar adelante ese proyecto de salud, mientras estábamos en el Senado, que íbamos a estudiar salud afuera, primero Luis nos hizo estudiar a todos los que estábamos con él, la carrera, la especialización en salud pública. Tanto mi amiga Sandra como yo lo tuvimos que hacer. Y después, esto de la planificación y el monitoreo constante. Entonces nosotros manejábamos estadística y eso a vos te da mucha seguridad. ¿Y qué pasaba? Como el distrito era chico, conseguir los remedios, estábamos en ese momento político bravo del 2001, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, creo que se perdió la participación activa del vecino en la gestión. ¿Cuánto, a ver, vos que lo conocías absolutamente y a la profesora Luis, cuánto estaba enganchado Luis con el proyecto de autonomía? Cuando fue la etapa final dejó todo y se puso a hacer eso. No. Yo siempre cuento que para mí la autonomía tiene una fecha muy anterior. Y la tengo clara porque íbamos viajando a Monte y recibí un llamado, bautizábamos a mi sobrino y Luis era el padrino. Y justo lo llama Dualde. Y era cuando recién asumió de intendente Luis. O sea que fue él asumió el 10 de diciembre del 94 como intendente. Y bueno, ponele, esto fue el 28 de mayo del 1995. Lo llama a Dualde y le dice que vaya para la quinta de San Vicente. Bueno, allá fuimos. Y Dualde estaba en plena gestión, estaban empezando la gestión. Y le dijo, bueno, Luisito, ¿qué querés para este nuevo distrito que te inventaste? Le dijo. Y dice, ¿querés llevar el tren? Y él dijo, no, negro, el tren no. Dice, el tren métetelo en el bolsillo.
yo lo primero que te voy a pedir es la autonomía de Magdalena. Por esto. Y bueno, le explicó, y ese mismo día Duhalde le dijo, bueno, es tuya, pero no se podía decir. Y yo me acuerdo, bueno, Luis estaba con esa euforia. Luis, intendente de Magdalena en ese momento. No. Luis, intendente de Punta India. Pero Luis asume como intendente de Punta India en el 95, digo, ya había pasado la autonomía. Luis asume, bueno, perdón. Intendente de Magdalena. Senador. Ah, Luis senador. Luis senador, no, perdón. Ahí estamos. 28 de mayo del 91. 91. Ahí va. Y bueno, lo que sí Duhalde le pidió que fuera muy prolijo y que había que hacer un gran estudio de factibilidad, que tenía que cumplir una determinada cantidad de hectáreas, una determinada cantidad de habitantes, etcétera, etcétera. Y ahí es donde Luis empieza a convocar, se reúne con gente de instituciones intermedias, donde tuvo una participación muy activa en la Casa de la Cultura, los clubes, bueno. Cámara de Comercio también participó. Cámara de Comercio, todas las instituciones, que había algunas instituciones que estaban funcionando y no tenían la personería jurídica. La personería jurídica, después se la hicimos nosotros. Pero bueno, también participó todo el mundo. Sí. Y en esto de la factibilidad sirvió para juntar a la gente y esto de empezar a trabajar, ¿no? En que era una cuestión que había que pelearla cuerpo a cuerpo. Cuando se iba todo bien, hasta que, ya te digo, se empieza a pelear por los campos que querían quedar para el otro lado. Y bueno, y así después hubo que hacer la negociación que queda Vieites para ellos. Bueno, la sociedad rural fue, digamos, el principal punto de apoyo del no, digo, ¿no? Claro. También la sociedad rural local, digo, ¿no? Local. Yo el otro día le decía a la docente que me había convocado que también sería bueno. Está bien, este es un primer encuentro, yo creo que han tenido, ¿no? El ámbito de la educación con esto de la autonomía. Pero incluso acá en los medios de difusión, yo creo que es tan importante convocar a todos los que participaron, a los que estuvimos muy cerca de la autonomía, pero también había que convocar a la gente que estaba en contra, que no quería la autonomía, porque hoy, retrospectivamente, ellos deben explicar el por qué no es cierto? Y bueno, habría que escuchar. Hoy no sé qué dice esa gente que está. No, yo con Gerardo Landa lo he hablado en las anteriores campañas políticas, sí le he preguntado. ¿Y él qué dice? Bueno, él dice que es autonomista, pero que no es divisionista, digo, una forma de mirar muy particular, ¿no? Claro, y digo, la excusa puntualmente que ya pasó, que es un tema que ya está, que no hay que discutirlo más, bueno. No, pero es bueno. La historia lo dejará en el lugar que tiene que estar, ¿no? Bueno, Landa era uno, pero no era solo Landa. No era el único. Había vecinos, me contaba, creo que fue, sí, Grasso, que él también otro profesor, que estaba dando la charla, pero yo lo felicité, que lo vi por el canal local, cómo había tratado el tema, el trabajo que habían hecho los chicos, y me dice que uno de los chicos dijo, en mi casa estaban en contra, mi papá y mi mamá no querían la autonomía. Yo dije, mira, qué importante preguntarles por qué. Yo creo que era una cuestión de miedo también, ¿viste? Sí, y a mí me parece que se mezcló en un primer momento, porque recordemos que esto arranca, esta nueva ola arranca en el 89. En el año 89, siendo Luis intendente de Magdalena, después se baja un poco los decibeles, sí. Y después ya sobre el 90 y pico, cuando Luis es senador, ya ahí se va por todo, ya se vuelve a un lugar que yo creo que también se busca, digo, de que sea, que no hubiera vuelta atrás, había que ir y ya está, para atrás no podíamos volver. Sí, no se podía volver. Creo que también cuando esto arranca, yo te digo porque es lo que yo recuerdo de las entrevistas que hacíamos en ese momento en la vieja FM Verónica,
había políticos que realmente dudaban. Mezclaban mucho la cuestión política con como que esto era un proyecto del peronismo. Claro. A los radicales, a algunos radicales no, pero algunos radicales que estaban cumpliendo funciones como concejales. Sí, costó. Y eran como más obedientes al intendente de ese momento, ¿no? O a su partido político, que a la gente, digo. Yo creo que la gente también se lo llevó puesto a estos concejales y no les quedó más que decir lo vamos a acompañar, digo, ¿no? Sí, yo me acuerdo que el radicalismo, porque el intendente de ese momento era de Magdalena, era radical, Wallace. Cuando Luis fue senador. Cuando Luis era senador, Sí. cuando se peleó la autonomía, teníamos un concejal, o sea, los concejales nuestros estaban allá. Sí. Sí, no, el radicalismo en un primer momento no. Es más, yo no me acuerdo, el otro día le decía a mi hija, que es concejal, que deberían conseguir esa sesión del Consejo Deliberante de Magdalena donde se trató el tema. Ese día que fuimos, que le dejaron los tobillos morados a Silva, a don Antonio Silva. Recuerdo que Guillermo Silva era concejal, el Gordo Fuentes también era concejal, Bicho Pesano concejal. Ellos Y el otro se era bancaron. Equiza. Y el otro era Equiza. Que quizás no sé cómo votó, no sé si No, se abstuvo mirá, o votó. charlando hace un par de semanas, lo habíamos invitado a Guillermo Silva a venir, que desarrolló mucho la cuestión política y partidaria de ese momento, y vino con Bicho Pesano también. Y lo que ellos insistían, y yo lo recuerdo de ese tiempo, es que, digamos, todos los concejales del sur se habían, entre comillas, abroquelado y votaron. ¿Votaron todos a favor? Sí, votaron en esa oportunidad, votaron todos a favor y desempataron con el voto de. Eran 7 y 7, desempataron con De el Salas. voto. No, Salas también votó a favor y desempatan con el voto del presidente, que en ese Claro. momento era Guillermo Silva. Y parte de lo que él contó, que parte del acuerdo era que salía así, para que los otros no se levantaran y se fueran, salía así, pero él tenía que dejar el cargo de presidente y asumió Bicho Pesano. Después si hubo algún anterior, yo de eso no me acuerdo, si hubo algún anterior. En esa sí, porque si no, no hubiera salido. A Sala lo convencieron, y Sala también la pasó muy mal, digo, porque... Sí, este, me acuerdo de eso. Yo estuve en esa sesión de consejo, fue terrible, porque estaba toda la gente de Magdalena, y éramos, yo estaba al lado de Luis, bueno, fuimos acompañados a los concejales, fue don Silva, Antonio Silva, y bueno, fue muy dura. Porque digo, ahí era uno también de los requisitos que le había pedido Duhalde, ¿verdad? ¿No? Exactamente. Que hubiera una ordenanza del Consejo Deliberante. Pidiendo, sí. ¿No? Yo pidiendo te la cuento autonomía. siempre esto que me han contado varias veces, vos lo sabrás mejor, esto de que, yo se lo pregunté a Duhalde cuando lo entrevisté, pero no se acordaba, esto de que él le preguntó, che, Luis, está todo bien allá, ¿no? Y Luis le dijo, pero sí, está todo Está todo, arreglado. sí. Y acá estaba ardiendo todo, que bueno, pero tenía que decirle eso porque... No, hubo un momento en que Duhalde mismo, Luis tuvo una pelea fue por teléfono, nosotros vivíamos en La Plata y veníamos los fines de semana acá. Y me acuerdo, ese llamado telefónico fue terrible. Luis lo mandó al diablo, bueno, no te puedo repetir las cosas que le Sí, dijo. sí. Y ahí pensamos que, viste, yo me acuerdo que pobre Ruggero lo que sufrió, porque después éramos Ruggero y yo lo que lo sentábamos a ablandarlo era imposible, porque Luis era Claro. terco cuando se le ponía una cosa. Y no, Luis, que así no, y bueno, pero yo creo que Luis se cobijó en la gente. Entonces sabía que no había marcha atrás porque él tenía a la gente con él. No, claro, no voy a marchar Entonces así, no, iba a volver, no se además. podía volver. Y bueno, lo que sí después cuando se viene toda esta cuestión de que la sociedad rural empieza a apretar, los dueños de los campos que querían quedar para el otro lado, y dijo, bueno, me arreglás, esas fueron las palabras de Duhalde, me arreglás este quilombo, y si vos lo hiciste, vos lo arreglás.
Claro, Y que así, se fue campo por campo y por eso quedó el límite que tenemos. sí, así fue la negociación y ahí fue donde perdimos Vieites. Vieites. Bueno, me acuerdo que cuando salieron de la negociación, la gente que estuvo, que bueno, te lo habrán contado, ahí había gente, estuvo Gianfrini, estuvo Chudova, Ricardo, uno de los, no sé si no estaba tu hermano, que fue en diputados la reunión. Donde se decidieron los límites, decís vos. Sí, Sí, donde se hizo la sí. negociación. Sí, sí. Que ahí fue, bueno, tenemos que ceder esto, tenemos que ceder lo otro, y bueno, y ahí fue donde perdimos. Y ya había que resolverlo, digo, ya no había más tiempo. Sí, ya no había más tiempo porque ya la ley estaba. ¿Viste? Si no pasaba el año próximo y no se iba a tocar. Después que salen junto con Punta Indio salieron 2 distritos más, que eran Islas Malvinas y Presidente Perón. Salió Punta Indio, Islas Malvinas y Presidente Perón, esos 3 distritos. Después de esto, que fue 6 de diciembre, se proyectaba dividir otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Pero ya eso era un proyecto que se iba a hacer. En ese momento había una dirección que se llamaba de Asuntos Municipales. Claro, había, sí. Y Asuntos Municipales estaba estudiando un proyecto que se iba a llamar Génesis 2000. Sí. Que yo el otro día leí ahí en la municipalidad, el Génesis 2000, ahí hay un error, porque el Génesis 2000 salió después de la... Vos decís que estos 3 distritos que salieron en diciembre... Salieron primero. No fueron parte del Génesis 2000. No. Después se cae el Génesis 2000. Pero hay varias autonomías más, ¿eh? Sí, pero la sacó Scioli, por ejemplo. Del conurbano. Yo no recuerdo, el otro día Eduardo Lettieri nombró las que salieron en todo ese tramo. Estas 3 salieron, eran del conurbano, que se separaron una parte. El presidente Perón tiene una parte que es de Florencio Varela, otra parte de otros distritos. Ahí era diferente, no era como nosotros que se dividía un distrito al medio. Uh-huh. Los del conurbano fueron diferentes, sí, las divisiones. ¿Dormía Luis en estos tiempos? Sí, Luis era de dormir poco. Luis, no era que dormía poco, bueno, después dormía hasta tarde. Dormía en otro horario. Era noctámbulo. Claro. Mira, el otro día, la semana pasada, estuvimos con mi hija Pierina buscando otras cosas y encontramos, por eso decidimos entregarlo, encontramos documentación. Sí. Y encontramos los discursos y los proyectos de ley, muchos discursos. El discurso de despedida de intendente de Magdalena, cuando se va, está manuscrito de él. Después hay otro discurso cuando se despide, creo, de acá. Varios encontramos, porque él se quedaba a la noche y escribía mucho, y si no estudiaba. Luis era un estudioso, y vos sabés que yo eso se lo agradezco, porque por ejemplo nosotros los directores, Luis nos obligó a que manejáramos el presupuesto, por ejemplo. Todos los directores sabíamos cuánto era nuestro presupuesto. Y vos tenías que manejarte como uno imaginaría que esa sería la lógica, pero no siempre es la lógica, ¿no? De que cada área maneje su presupuesto. Totalmente. Puedes gastar tanto. Y sabés lo que vas gastando, y él en las reuniones de gabinete nos preguntaba, nos pasaba lista, ¿cuánto lleva gastado de esto? ¿Cuánto? Pero él lo tenía. En eso yo creo que se parecía a Néstor. Él se hacía llevar todos los días la recaudación diaria del municipio. Tenía los números ahí, a mano, y guardaban las planillitas. No tenían cuaderno como Néstor Kirchner, pero tenían la planillita. Sí. El momento digo en el que sale, estaba en La Plata, en el momento que sale la ley en legislatura, había unos poquitos en La Plata y el resto estábamos acá esperando, ¿no? La famosa llamada. Sí. Que creo que la atiende el Turco.
me parece. Bueno, no Sí, importa, mira, no yo lo que ese día para mí fue terrible. Yo pensé que Luis se volvía a infartar, mira, porque él no fue. Nosotros estábamos. No, él no fue a la sesión. Él no fue a la sesión. Nosotros, los que estábamos ahí esperando que se votara la ley, estábamos en la sesión de diputados. Y él se quedó en un despacho. Porque en ese momento se votaba casi conjunto, ¿no? Diputados primero y ahí nomás se pasaba a senadores, así fue. No, No como ahora que hay que esperar. No, se votó, pero como era diciembre, yo no sé si fue el mismo día, que pasó de una cámara a la otra, pero si no fue al otro día, Sí. se votaba ahí inmediatamente. Y él se queda en el despacho de un diputado. Y yo me acuerdo de cuando dijimos, es ley, que todos nos pusimos a cantar el himno nacional. Yo voy donde estaba Luis y lo encontré, estaba tirado arriba del escritorio así, con las manos adelante, llorando, solo. Y bueno, nada, después fuimos, creo que fue el Pato, yo, y bueno, después él salió a saludar a la gente. Pero fue un momento muy, muy emocionante. Y otro momento emocionante fue cuando llegamos acá, el recibimiento de la gente. Hay algunas fotos que Sí. se ve todo Luis está con una bandera, creo, en los hombros. Claro, todos con 30 años menos, ¿no? Como me decía Sí, la amiga el otro día, ¿no? sí. Mirá, esas caras y todos con 30 años menos, claro. A mí me asusta mucho mirar esas fotos porque veo, por ejemplo, la juventud que tuvo una participación recontractiva. Sí. Son los chicos, eran los chicos 18, 20 años, los que hoy son funcionarios. Estaba el Corcho, estaba Emiliano, los Ruggiero, Claudio Nani, bueno, un montón. Y había referentes de todos los distritos, que eran los que convocaban, ¿no? No, la verdad que fue un trabajo comunitario ejemplar, digno de ser mostrado. Y después, Luis, una vez que sacó la autonomía de acá, me acuerdo que recibía gente de este distrito que lograron su autonomía con Scioli, que se divide de Chascomús. Castelli, No. Dolores. No, más acá. Que es re chiquito. Me sale Pipina. Bueno, Vergara, no. No. Se separó de Chascomús. Antes pertenecía a Chascomús. Ellos estaban en ese momento en el Génesis 2000. Bueno, se cae el Génesis 2000 y nunca más se podían separar. Y la lograron con Scioli. Pero fueron puntuales las autonomías que salieron después. Había, hablábamos recién de esta cuestión de los estudios de factibilidad previo, ¿no? Había un convencimiento de que, digo, por parte de la gestión ejecutiva de Luis y del equipo de trabajo, había un convencimiento de que se podía llevar adelante ese plan de factibilidad. Sí. Hoy, Viste que vos hablás hoy y te dicen, no, pero eso hoy no se podía hacer. Hoy lo podemos contar. No se mintió. Creo que lo único que se infló un poquito fue con la cantidad de habitantes. No éramos en ese momento 11.200. 11.200, éramos menos. Pero cantidad de hectárea, cantidad de cabeza, cantidad de sembrado, todo eso que se pasó era real, eran cifras reales, ¿no? Y eso te lo puede... Bueno, están los documentos, se puede ver hoy. Bien, bueno, te pregunto esto porque hay quienes dicen que algunos números estaban como ajustados también para que fuera como más presentablemente factible, digo, ¿no? Claro, sí. Esto que yo te digo... Los porcentajes de recaudación, bueno, algunas cosas que por ahí era decir, bueno, vamos con esto y después lo acomodamos, porque... Claro, lo que pasa es que, a ver, porcentaje de recaudación. Nosotros ahí no podés mentir porque teníamos que pedir los números A Magdalena. Claro. Y el intendente era radical, así que esos números eran reales, además se sacaban directamente de esta
que te nombré hoy, la Dirección de Asuntos Municipales. Esa información se manejaba. Pero en ese momento, imagínate, nosotros, todo el trabajo que se hizo en cuanto a las hectáreas, a los sembrados, eso fue todo trabajo hecho desde la gente, desde las asociaciones civiles estas que participaron. Otras de las que yo te estoy preguntando cosas que me han contado, y que vos podés rectificar o no, digo que Albista tuvo un costo político también importante por la autonomía. Él como senador, que tuvo problemas con otros senadores, que de alguna manera su carrera política también quedó media frenada. En ese momento fue muy, fue muy ríspido, porque esto cuando se pudre todo, era por la gran presión que hace la sociedad rural, que era inviable, y bueno, y presentaban cosas, y Luis tuvo que consensuar con sus pares, y bueno, obviamente con Duhalde es claro que pagó un costo político. Y después, obviamente, después que salió la autonomía, dijo, bueno, dividiste el distrito, ahora vas intendente. Claro, te tenés que hacerte cargo. Y por eso te digo que... Bueno, tuvo un gran apoyo, un 70 y pico % de los votos de la gente. Fue el intendente más votado de la provincia de Buenos Aires junto a Patti. Claro, claramente. 70 y pico tuvo por ciento. Un apoyo de la... Porque lo votó el peronista y el no peronista, el independiente. Yo creo que fue... las últimas elecciones de Luis porque él también saca una cantidad de votos importantes cuando es electo senador, ¿no? La lista de senadores saca un número destacado también. Yo creo que ahí hubo como un cheque en blanco de la gente votándolo para que trabajara por la autonomía, y ese 70 y pico % que saca cuando es candidato a intendente, esto es una precisión personal mía, ¿no? Creo que es también la devolución que le hace la gente por haber cumplido con el objetivo que yo creo que básicamente fue votado Luis, ¿no? Sí, no sé si el único, pero... Sí, yo creo que, fue un reconocimiento que tuvo, porque sí, fue votado masivamente. La primera vez... ya te digo, fue el intendente más votado junto a Patti, porque esto lo recuerdo de una reunión que Duhalde lo destacó al principio, ¿no? Y la gente lo votó el independiente, lo votó el radical, lo votó todo, y creo que fue el sentimiento autonomista, que fue como un voto de esperanza también, ¿no? Sí, claro. Y bueno, al principio, imagínate, el otro día encontramos con mi hija el proyecto de asfalto de Pipina. Pipina era todo tierra. Y un día me lleva, a mí yo no conocía. Un día me lleva y dice, yo esto lo voy a asfaltar todo. Y yo decía, pero vos estás loco, ¿cuánta gente vive acá? A mí me pareció una locura. Y no, porque esto... Y bueno, y lo pudo hacer. Igual que otra cosa que se lo puso como objetivo, que fue esto de el pueblo del otro lado de la vía. Él decía que había que abrir las vías y que el pueblo tenía que ser uno solo. Claro. Que le iba a dar vida a la otra parte, ¿no? Y realmente ahora, habiendo pasado el tiempo, fíjate que fue así, porque todo lo que está del otro lado de la vía fue haber abierto ese era ¿no? cierto que estaba del otro lado de la vía, era verdad que se decía, los de este lado de la vía decíamos los del otro lado de la vía, era real. Es que ocurrió en muchos lugares, también, ¿no? Justamente te iba a decir esto, vos vas a La Plata hoy, y te digo porque estoy en el tema, vos te compras un departamento de uno para este lado, para el lado del hipódromo, digamos. No, de para uno centro. Para el centro tiene un precio, de 115 o sea, del otro lado de la vía tiene otro precio. Y en todos los pueblos es así, es como que del otro lado de la vía vivían los pobres, ¿no? Y esto, yo no sé si él lo trajo de Berisso, no sé de dónde lo sacó, pero tenía eso y lo hizo. Lo hizo. Eso, me acuerdo lo de Pipina, los asfaltos para Pipina y la unión del pueblo de abrir las calles.
Y digo también, no nos queda tanto rato, pero ahora te dejo un rato para que vos digas lo que tengas ganas. Digo, pero creo que Luis Temente tuvo algo, o la gestión de Luis, tanto como intendente, cuando era intendente de Madalena, porque lo intentó desde ahí, pero también cuando fue intendente de Punta Indio, que fue el trato con las instituciones. Tenía muy buena relación con las instituciones. Y de hecho él participaba de Verónica y de algunas más, ¿no? Sí, y íbamos, yo te digo íbamos porque me llevaba a mí también, viste que hay instituciones que están vistas como el antiperonismo, y él iba igual, y se juntaba con todas, absolutamente con todas, y a todas les daba, mira, en este rejunte que hicimos de documentación, encontramos el listado de subsidios de las instituciones intermedias que había dado. Encontramos, qué sé yo, el subsidio para Verónica, para el otro Juventud, el Círculo Católico, un montón de instituciones vos leías ahí y ahí no había color político. Iba para las instituciones, para todas, por igual. Graciela, nos tenemos que ir, pero tengo el rato que precises para que cierres con lo que a vos te parezca, digo, después de esos 30 años, lo que decíamos un poco al principio, lo que a vos te parezca que tengas que decir para cerrar, digo, teniendo en cuenta el panorama actual, la política actual, el desarrollo actual del distrito, lo que pensaron, la cercanía con Luis, lo que vos quieras. Mira, yo, como te decía hoy, primero quiero agradecerte por favor. Abrirme el micrófono, porque yo, sin ser una ciudadana, como te decía hoy, viví la autonomía desde otro lugar, ¿no? Y fue un sentimiento tan fuerte, tanto para Luis como para la gente. Que nosotras, yo me acuerdo, la gente que trabajábamos con él, que por ahí no éramos de acá, lo pudimos ver desde otro lugar, a esa situación, ¿no? Incluso había gente que trabajaba con Luis que era de Magdalena, pero bueno, trabajaron para la autonomía. Nada, me parece re valioso esto que se ha hecho de empezar a poner en valor el tema de la autonomía, de contarles a los adolescentes que no tienen ni idea, porque no la vivieron. Vos pensás que hoy los chicos de la juventud son los padres de chicos de 13, 14, 15, sí, 20 años o más. Y esos chicos que no la vivieron tampoco se la contaron. Entonces creo que está muy bueno esto de poner en valor el tema de la autonomía y me parece que fue una construcción comunitaria digna de mostrar, ¿no? Nosotros, yo sí hay algo que le agradezco a Luis, esto que te decía hoy, que nos hizo estudiar a todos. Y nosotros en ese momento, yo me acuerdo, él hizo, fue como un seminario muy largo que duró 2 años, se llamaba Los municipios del futuro. Y vos sabés que lo que ahí se veía, la importancia de la participación comunitaria, ¿no? La participación, esto de el presupuesto participativo, que la gente concurre y decide, bueno, si tanto en asfalto, tanto en arreglo, no sé, el presupuesto participativo, que en algunos lugares de La Plata lo he visto que está. Están los carteles, sí. Están los carteles. Luis lo hizo desde otro lugar, lo hizo desde una ideología. La comunidad organizada es del peronismo, ¿no? Pero yo creo que se pudo llevar adelante un montón de cuestiones por esto de la participación de la gente, que tenemos que volver a eso, que nos tenemos que volver a comprometer con el pueblo, porque acá la salida no es individual, como nos quieren contar ahora. La salida es entre todos, porque si la salida individual no sirve. Y se luchó mucho y tuvo costos importantes la autonomía de Punta Indio. Entonces,
creo que es el momento de empezar otra vez a trabajar esta cuestión de la participación comunitaria, de que sean parte de las decisiones, que es una manera también hasta de participar en las decisiones del gobierno de turno, no importa. No importa quién es. Quién es, ni qué ideología. Pero esto no sirve. Mira, yo cuando veo que algo está malo, que no se hace, ¿sabes qué hago? Pido una audiencia y le golpeo la puerta al intendente. Lo hice con Equiza, lo hice con Isurieta, lo hago con Angueira, y me parece que es una manera constructiva, y no es que vos vas a criticar. Pero hay que ver a ver cómo toma la autoridad que alguien opine sobre sus decisiones, ¿no? Yo te vengo a decir esto, tomalo como quieras, Claro. pero a mí me parece que acá le estás errando, por esto. Desde mi experiencia, lo he hecho en varias oportunidades. Y he tenido suerte. No, pero digo, ¿sabes qué importante sería que un grupo de vecinos formando las mesas, las mesas que se formaban antes, o de la manera que vos quieras? Está todo. Yo le decía a mi hija, tienen que sacar, es cierto lo que dijo Trivifina, hay que leer el acta acuerdo compromiso. Y nosotros tenemos todos los elementos, tenemos la banca honoraria, tenemos por ordenanza los consejos vecinales. Sí, la ordenanza no está derogada, deberían estar haciéndose. Sí, está en vigencia. Lo que no se cumple es otra cuestión. Sí. Pero está todo reglamentado. A mí el otro día me decía si podían hablar de salud una médica. Le digo, mira, yo te voy a regalar el libro, que es El Indio Sano. Ahí está absolutamente todo. Y ahí en ese libro también están esto, ¿no? De las ordenanzas que se hicieron justamente a partir de la planificación, porque hubo una planificación para este distrito. Eso es lo que tenemos que retomar. No hay que perder. Lo último, digo, y lo digo yo, después te quería agregar algo más chiquito, No. lo agregar, pero digo, insisto en esto, esas mesas serían seguramente van a encontrar la solución a ciertos problemas que hasta son endémicos en el distrito de Punta Indio. Totalmente. Y que las autoridades, ni esta, ni las anteriores, ni las anteriores pudieron resolver. Cuando vos hablás con la gente es el mejor termómetro político que podés llegar a tener, porque la gente te va a marcar el problema que tiene en la salud, el problema que tiene en el barrio, y no pasa. A ver, hoy podemos decir si no hay recursos, pero cuando el vecino está activo es totalmente diferente, porque no te va a putear porque le falta la luz. No, y a veces la solución no es económica, sino a veces la solución es política, digo, ¿no? Ejecutar política, digo, ¿no? Exactamente, sí. No para todo hace falta dinero, digo. Yo creo que no, pero bueno. Creo que tenemos que volvernos a comprometer. Mira, hay un gran trabajo para hacer. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, el tema del hospital. Ese hospital va a necesitar de una comunidad activa. ¿Por qué? Porque es un hospital muy grande, es un hospital que vamos a tener que volver a enseñar. Nosotros desde el Senado, ya te digo, te repito, cuando Luis era senador, que él empezó a proyectar esto de la autonomía, nosotros veníamos siendo senador y hacíamos las reuniones, en ese momento era Círculo Católico de Obreros, y enseñábamos a usar un sistema de salud. ¿Y qué es usar un sistema de salud? Que si vos tenés una fiebre, no tenés que ir al hospital, tenés que ir al primer nivel. Cuando nosotros tengamos este hospital abierto acá, con los consultorios abiertos, vos por una fiebre vas a ir al hospital. Bueno, claro, porque es primer nivel y segundo nivel. No, el hospital es segundo nivel y es para internación. Claro. Entonces, también y había toda una fantasía que el primer nivel era el de los pobres. ¿Quién iba a la salita? Le llamaban la salita. La salita. La salita iban los pobres. Y los más o menos iban al consultorio. Al privado. Del privado. Eso se dio vuelta después, porque la atención era buena, porque los médicos eran buenos, porque se le daba respuesta. Y la gente aprendió a usar el sistema. No iban al hospital. No iban al primer También veníamos acostumbrados a no tener hospital, digo, ¿no? Sí. Nosotros no usábamos el hospital de Magdalena. Era muy fuerte acá la atención de los médicos particulares.
No, claro, se recurría a las clínicas Sí, y la alguna clínica. persona iba por ahí, o la salita, la vieja que estaba al lado de bombero, Exacto. hasta que se hizo esta, Sí. la que hoy tenemos. Pero bueno, también es cierto que el sistema daría para una charla mucho más larga. El sistema de salud también ha crecido. En Verónica mismo tenemos 2 unidades sanitarias. Se ha mejorado mucho la de Pipina. Se ha mejorado mucho la de Punta India. Bueno, sería para una charla que sería para otro momento. Pero te agradezco que hayas Totalmente. venido. No, al contrario, te agradezco yo, a vos.